La semana pasada, el domingo pasado, iniciamos esta nueva serie basada en el texto de Génesis y concentrándonos en estos capítulos del 11 al 25 que en realidad nos narran, nos cuentan las vicisitudes de esta pareja, Abraham y Sara, en ese mundo del antiguo cercano Oriente. Y hoy veremos este viaje de ellos hacia Egipto bajo este título, Los desafíos a la bendición. Y me acerco al tema de la siguiente manera. Quizás se puede decir en el horizonte cultural de nuestro tiempo, de nuestra época, año con año se celebra este certamen que lleva por título Miss Universo. Se llevó a cabo el año pasado, en noviembre, el 18 bueno, el fin de semana, ese fin de semana, y la final fue justamente el sábado 18 de noviembre. El sábado 18 de noviembre, el evento se llevó a cabo en el país de El Salvador, en Centroamérica, y por primera vez la representante del país de Nicaragua fue electa como Miss Universo. Así que eso fue, repito, el sábado 18 de noviembre, apenas hace unas semanas. Ah, ese evento, esa noticia, pues causó alegría para los nicaragüenses. Este texto que voy a citar viene de este portal de noticias que se llama Voz de América y dice lo siguiente: la victoria de Palacios, la ganadora, la mujer que ganó se llama Shanice Palacios. Así que la victoria de Palacios en el Miss Universo, en el certamen de Miss Universo, que fue celebrada por millones de nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país, ha vuelto a poner el foco en la compleja dinámica política del país centroamericano. Mientras el gobierno de Daniel Ortega emitió una felicitación por la victoria de Palacios, el comunicado no llevaba la usual firma del mandatario ni la de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La oposición celebró la victoria haciendo énfasis en el activismo de la joven, lo que no fue bien recibido por el gobierno y de hecho trascendió a la ganadora de este certamen. Hoy día se le llama la Miss Universo. En efecto, cuando estudiante universitaria participó en estas marchas, en esas protestas contra algunas políticas que había asumido el régimen actual, que ha cobrado visos autoritarios. Así que, repito, esta fue la reacción inicial el 18 o los días después del 18 de noviembre, y pasa el tiempo al punto tal que la situación cambia dramáticamente. Pero las celebraciones por la corona de la primera Miss Universo que tuvo Nicaragua fueron opacadas rápidamente. El gobierno de Ortega, Daniel Ortega, señalado señalado de graves violaciones a los derechos humanos, desató una jornada de persecución contra los encargados de la preparación de Shanice Palacios, incluida Karen Celeberti, directora de Miss Nicaragua desde hace más de 22 años. A Celeberti, el gobierno de Ortega le negó el ingreso a su propio país, mientras que su esposo y su hijo fueron detenidos. La familia está acusada de utilizar concursos de bellezas para planear emboscadas políticas contra el Estado, según un comunicado oficial. De hecho, hasta el día de hoy se dice que la Miss Universo no ha regresado a su país, a Nicaragua, y no sé si lo llegue a hacer. Pero lo que quisiera destacar en la nota es esto: cómo la belleza, en este caso la belleza de una mujer, tiene implicaciones incluso políticas. Y con eso en mente, vamos a leer este texto de Génesis 12, del 10 al 20, el texto que nos ocupa el resto de esta sesión. Daré lectura al texto en esta traducción y comienza así nuestro pasaje. Y hubo hambruna en la tierra, o hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham hacia Egipto
para residir como un inmigrante ahí, pues pesada o agobiante o severa la hambruna fue en la tierra. Y fue cuando y fue cuando se acercó al venir a Egipto y dijo a Sarai, mujer de él, mira ahora, yo sé que una mujer de hermosa apariencia tú eres. Y ocurrirá cuando te vean los egipcios y dirán, mujer de él esta es, y me matarán violentamente, y a ti dejarán vivir. Di a partir de ahora, mi hermana tú eres, por amor de hacer el bien a mí, debido a ti, y vivirá mi alma debido a ti. 12 y 14. Y sucedió al entrar Abraham a Egipto, y vieron los egipcios a la mujer, pues muy hermosa era, y vieron a ella los representantes del faraón o del rey, y la alabaron ante el faraón, el rey, y fue tomada la mujer a la casa o al palacio del faraón. 12:16. Y para Abraham causó hacerle, o si refraseamos eso, le resultó bien debido a ella. Y hubo para él rebaño y ganado y asnos y esclavos y esclavas jóvenes y asnas y camellos. Y golpeó Yahvé al faraón con grandes plagas y a la casa de él, debido a la palabra de Sarai, mujer de Abraham. Y llamó Faraón a Abraham y dijo, ¿qué es esto que has hecho a mí? ¿Por qué no informaste a mí que mujer tuya es? ¿Por qué dijiste, hermana mía, ella es? Pues toma a ella por mujer, pues tomé a ella por mujer para mí, y ahora mira, mujer tuya es, tómala y vete. Y ordenó o requirió sobre él, el faraón, hombres, o mejor dicho, escoltas, y echaron a él y a la mujer de él y a todo lo que quizá fue dado a él. Bueno, este es nuestro pasaje, es un pasaje corto, breve, pero que gira o gravita justamente en torno a varios temas que estaremos explorando. Pero antes de comenzar a hacerlo, quisiera rápidamente, brevemente, eh, recordar lo que vimos el domingo pasado. Iniciamos esta nueva serie, repito, enfocándonos en esta pareja, Abraham y Sara, y comenzamos viendo cómo esta familia, esta pareja, vivía en esa ciudad de Ur de los caldeos, hoy está en Irak, al sureste de Irak. Allí se encuentra Ur o los restos de Ur, pero allí estaba Ur. Y comienza nuestro texto, el texto que vimos la semana pasada, hablándonos de esta familia, la familia encabezada por Terak. No se menciona a su esposa, pero sí nos enteramos de sus hijos, Abraham, Nahor, Harán y Sarai. Aprendimos que Sarai es también hija de Terak, pero de otra mujer. Y además, en ese texto vimos que estando en esa ciudad de Ur, fallece uno de los hijos de Terak. El texto dice que muere, da a entender que muere delante de él. Harán, presumiblemente el menor, Harán muere allí. Pero Harán para entonces ya había tenido familia, había tenido dos hijas y un hijo. Las hijas se llaman Milca y Yisca y el hijo se llama Lot. No se menciona el nombre de su esposa, pero tuvo esa familia y fallece Harán. Y quizá el fallecimiento de Harán detona este evento que mueve a Terak y al resto de la familia a mudarse. Y se mudan, emigran a la ciudad de Harán. Harán, que se oye en la flecha superior roja, Harán hoy se encuentra en el territorio de Turquía, en el sureste de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria. Allí está hoy día lo que fue entonces Harán.
Así que de Irak nos vamos a Turquía, o de Irak emigran a Turquía esta familia. Así que emigra Terak, nos dice el texto, va con Abraham, va con Sarai y va con Lot. Pero no nos mencionan nada de Nahor, ni de Milca, ni de Yisca. Por cierto, olvidé mencionar que el texto menciona que Nahor, el otro hijo de Terah, se casó con la sobrina de él, es decir, con la hija de su hermano Harán, en este caso con Milca. De ellos no se dice que vayan, pero el texto, como veremos más adelante, nos dice que eventualmente Nahor y Milca ya también se establecieron en Harán y ahí tuvieron su familia, su descendencia. Ahí se establecieron, ahí radicaron. Estando allí en Harán, nuevamente nos enteramos que fallece Terah, ¿no? Muere él y entonces en ese evento, a partir de ese evento, Abraham recibe este llamado, Abraham y Sara reciben este llamado del Señor. El Señor les llama a salir de esa ciudad, les llama a salir de su tierra, de su casa, de la casa de su padre, aunque vimos que en realidad, más bien, el padre todavía estaba vivo, Terak, cuando Abraham recibe este llamado a salir de ese lugar de Harán, de la familia. Todavía vive el padre varios años, de hecho, antes 60 años, más todavía cuando Abraham sale. Así que no solo quisiera precisar eso. Entonces, estando en Harán, Abraham, junto con Sara, recibe este llamado a salir. Salen y eventualmente el padre de Abraham muere allí. Ah, y en ese llamado nos detuvimos también la semana pasada para explorar que ese llamado del Señor a Abraham, implícitamente a Sara, es en realidad un llamado que reitera lo que el texto ha estado afirmando como la vocación conjunta para el ser humano en su modalidad hombre y mujer, desde Génesis 1:26 a 28, y que reitera 5:2, nos presenta al hombre, en este caso varón, usa el término sacar en hebreo, varón, y a la mujer, en este caso usa el término nekeba o fémina, hombre, varón, mujer, y Dios les llama a este varón y a esta mujer a esta tarea conjunta, a tener descendencia, a ser comunidad, a tener dominio en la tierra, a tener dominio de las almas vivientes. Y ese llamado, esa vocación conjunta, digamos, la reitera el texto una y otra vez. Lo que el texto va mostrando es desafíos, distorsiones, quizá alternativas a este llamado, que es en realidad una bendición. Dios bendice y al articular la bendición comunica este llamado a esta pareja. Y de entonces ese llamado se reitera para esta pareja en particular, Adán y Java, ¿no? De la que leemos en Génesis del 2 al 4. Y en el caso de ellos en particular, el llamado es a un jardín a labrar, a cuidar, a cultivar, almas vivientes a nombrar, animales, en otras palabras, a hacer una sola carne, y por lo tanto ello implica la descendencia. Y de eso trata Génesis 2 al 4, ¿verdad? Cómo esta pareja, a su modo, a su manera, materializa o da expresión a esta bendición original. Debe decirse que ya en Génesis 3 algo le pasa a este llamado, a esta vocación conjunta. Entre otras cosas, algo ocurre, este desafío al creador por parte de esta pareja, que ello tiene una implicación de introducir una suerte de asimetría a la relación hombre-mujer, ¿eh? Hay cierta asimetría a la relación hombre-mujer. Pasa el tiempo, pasan los eventos, los sucesos, y nuevamente la bendición original de Génesis 1:26 al 28 la reitera Génesis 9 con Noé y su mujer y los hijos de ellos. Así que ya está Noé y esos tres hijos, bueno, aunque están ahí como bebés, no, ya no eran bebés exactamente, pero solo es comunicar que eran los hijos de ellos. Y se reitera la bendición es decir, la vocación conjunta de la descendencia, la comunidad y el dominio de almas vivientes. Y entonces llegamos ya más o menos a inicios del segundo milenio antes de Cristo, más o menos el año 1900, de acuerdo a las estimaciones del profesor Kitchen, y sugiere que más o menos ese fue el tiempo
en que viven Abraham y Sarai. Y veímos la semana pasada que a ellos los llama el Señor, y nuevamente en este llamado, que es más bien este llamado, vete de tu tierra a, a la tierra que yo te mostraré, asoma este componente de la tierra primero, ¿eh? La tierra, después se habla de la descendencia, y después se habla también de esta vocación de mediar una bendición, ser una bendición y al mismo tiempo mediar una bendición a otros clanes, a otras familias de la tierra. Esto es lo que vimos también la semana pasada. Así que Abraham e implícitamente Sara reciben este llamado, y el llamado para ellos implica salir de donde se encuentran y dar expresión a esa vocación conjunta. Pero en esencia, esa vocación es una versión, si se quiere, actualizada de la original, ¿no? Pero no la altera, no la trastoca, no la modifica, sino se ajusta, se aviene a ella, ¿no? Se aviene a ella. Bien, y en efecto, ellos salen de Harán y van hacia la tierra de Canaán, a esa zona de Canaán, ¿no? O el Levante, digamos, y llegan hasta Sequem. Así que solo saben Abraham, Sara, y Abraham decide llevarse a su sobrino Lot, ¿no? Y al paso de nuestra serie iremos viendo por qué se decidió llevar a Lot. Vimos eso la semana pasada, y además vimos también cómo al final de ese texto, cómo recorren prácticamente el territorio, están en la parte norte de lo que sería eventualmente llega a ser el territorio de Israel, después la parte central, y vimos que llegan hacia el Negev. Así concluyó nuestro texto, ¿no? Van hacia el Negev, hacia el sur, la zona más quizá árida o semiárida de esa región, una región un tanto montañosa. Ah, solo por destacar el contraste, ellos venían de Ur. Ur es una región, y toda esa región, Ur y Harán, es una región, si me permiten decirlo así, bañada o regada por estos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Y sus ramales, y entonces toda esa región estaba irrigada por estos ríos, a veces desbordaban los ríos, y entonces es una región muy fértil. En cambio, la región a la que van, a Canaán, al Levante, es una región montañosa y un terreno más, no tan propicio, o sea, que depende más de las lluvias temporales para la agricultura, en contraste con esa región de la Mesopotamia o con la región de Egipto, como veremos en un momento. Ese es un contraste. Bueno, habiendo dicho eso, solo recordando lo que vimos la semana pasada, vamos a explorar juntos este texto, y el primer punto que quiero destacar es este alejamiento de la tierra prometida. Comenzamos leyendo nuestro texto que nos informa que hubo hambruna, hubo hambre en la tierra. Recordemos, ahora ellos ya no están en Harán, ya no están en Ur, ya no están en Mesopotamia, ahora están en Canaán, en el Levante. Y es una zona más hostil en ese sentido, en términos climáticos. Es montañosa, semiárida y depende de la lluvia. Y por lo tanto, era frecuente que se diera este fenómeno, la hambruna. Se da la hambruna porque no hay suficiente alimento, no ha habido buenas cosechas, buenos cultivos. Y entonces ese es el primer gran desafío. Ellos son llamados a ir a esa tierra, y esa tierra se presenta este desafío de la hambruna. ¿Qué van a hacer? Y aquí no nos dice si hubo esta conversación, si hubo este diálogo, si debatieron, si vieron los pros y contras. Simplemente nos dice que descendió Abraham hacia Egipto. De alguna manera toman esa decisión, o toma esa decisión Abraham, ¿no? Hay hambre, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a donde hay comida, a donde hay alimentos, y en vez de regresarnos hacia Harán o hacia Ur, que pudiera ser una posibilidad, deciden descender. Y por descender me refiero a ir hacia el suroeste, digamos, ¿no? Vamos a Egipto, porque Egipto igual es una zona irrigada por el gran río Nilo, y no enfrentaban estos desafíos. Así que esa parte es la decisión. Ahora, debe decirse que esta expresión, hubo hambre en la tierra,
ocurre varias veces en la escritura, la volverán, bueno, aparece otra vez en Génesis 26:1, y además en ese texto muy conocido, creo, Ruth 1:1, ¿ah? Y así literalmente es la misma frase. Hubo hambre en la tierra y también otra familia tiene que tomar la decisión, ¿no? ¿Cómo le hacemos para enfrentar esta contingencia? Y también esa familia emigra en la historia de Ruth. Bueno, debe decirse que hay este contraste, ¿ah? Implícito. Por un lado, hubo hambruna en la tierra y desciende Abraham a Egipto para residir como un inmigrante allí. Desde luego, esto contraviene lo que leímos la semana pasada. Dijo Yahvé a Abraham, vete de tu tierra hacia la tierra que yo causaré que tú veas, o a la tierra que te mostraré. Este movimiento, este desplazamiento, esta decisión de ir a Egipto va en contra de este llamado del Señor, ¿no? Implícitamente. El Señor les llama a estar en Canaán y cuando viene el primer desafío, deciden irse de la tierra de la promesa, de la tierra a la que el Señor les ha llamado. La pregunta es, ¿esto tendrá algunas implicaciones para ellos? Esto compromete la misión a la que el Señor les ha llamado, más aún esto pone en duda los planes del Señor. Bueno, estaremos viendo qué ocurre al respecto. Lo otro es que debe decirse, el fenómeno de la migración, como lo vimos también la semana pasada, también se daba en esta parte del mundo. La migración hacia Egipto desde el Levante o desde Canaán era igual algo ordinario, algo común. Eh, por ejemplo, hay evidencia arqueológica que así lo muestra. Nuevamente es un mapa del antiguo cercano oriente y ahí podemos ver las regiones de Mesopotamia, Asiria, Siria, en las que hasta ahorita va discurriendo nuestra historia, Israel, Palestina, eso a veces se llama el Levante, a veces se le llama Canaán, Egipto, incluso al sur de Egipto tenemos Nubia. Bueno, en esa región del mundo, en Egipto en particular, Ah, se ha recuperado, se han hecho excavaciones en esta zona que se conoce ahora como Beni Hasan, se alcanza a ver allí hacia el sur del delta egipcio. El delta egipcio es esta parte, bueno, la parte superior donde desemboca el río Nilo en el mar Mediterráneo, pero eso se alcanza a ver allí, este lugar que se llama Beni Hasan, y allí, entre otras, existe esta tumba, son estas ruinas, este, esta es una tumba enorme, pero al interior de ella existen estas pinturas, estos frescos. Eso se les daba mucho a los egipcios, narrar a través de estas pinturas parte de sus historias, de cómo ocurrían las cosas en su tiempo, de sus perspectivas. Y bueno, existe esta tumba capilla que data más o menos justamente del tiempo de Abraham, de hecho, 1870 antes de Cristo, los tiempos de Adán, perdón, no de Adán, perdón, de Abraham y de Sara, están fechados por lo menos alrededor del 1900, en ese rango, 1900 hacia el 1800, ¿no? Ah, Así que estamos aquí viendo esta imagen al interior de esta tumba capilla de un funcionario que se llamó Kenumhotep II, en un lugar que se llama Beni Hassan. Y al interior de esta capilla, si observan allí en rojo, este, este, digamos, detalle, un detalle de esas pinturas, de las varias con las que está decorada esta capilla. Por cierto, ah, antes de avanzar a la siguiente, si alcanzan a ver en estas imágenes, destaca una figura masculina ahí, ¿no? En cada una de ellas se ve una persona ahí, o por lo menos al fondo, ¿no? Destaca una figura, las demás son pequeñas, pero siempre hay una figura enorme, grande. Ahí se ve una, aquí se ve otra, allá se ve otra, allá se ve otra. Bueno, presumiblemente ese es el faraón en turno, el faraón, el rey, o la figura principal, ¿no? Y entonces vemos esa digamos, esa pintura ahí resaltada en rojo, y ya haciendo una aproximación de ella, de ese detalle de la pared norte al interior de la tumba capilla de Kenunhotep II, lo que vemos es esas, bueno, esas personas, ¿ya? Esas personas, ah,
precedidas por funcionarios egipcios. Se nota, están dos figuras egipcias y después tenemos esa, esa procesión, esa caravana, esa procesión de estas personas. Bueno, lo que quiere decir, y además el funcionario, el primer funcionario egipcio, con su mano le está presentando algo a la gran figura, esta enorme, grande que se ve aquí, ¿verdad? Entonces el funcionario egipcio le está mostrando, presentando algo a esta figura. Y dice lo siguiente: año 6 del rey Sesotris segundo. Y viene una serie de títulos, así será el protocolo egipcio en sus textos. Y dice, una nota de los asiáticos presentadas por el hijo del gobernador, Tenunhotep, con maquillaje. Los asiáticos traen maquillaje, ah, asiáticos de la tierra de Shutu, presumiblemente de Moab. Su total, el número de ellos era 37, y el líder de los asiáticos, dice algunas de las inscripciones superiores, o jeroglíficos más bien superiores, el líder del grupo de los asiáticos es nombrado Ab-Sharruga. Recuerden el nombre Af-Ram. Af-Ram quiere decir el Padre exaltado, y este es Af-Sharruga. Esos eran los nombres. Los asiáticos, cuando los egipcios, todos los textos egipcios que se han recuperado usan mucho el término asiático, y perdón que me estoy regresando, porque asiático ellos le llamaban, perdón, mm, ah, a ver si se aprecia mejor acá. Para ellos, los asiáticos eran todas las personas que venían primordialmente de esta zona del Levante, ¿no? Todo esto, usaban ese término genérico, ese gentilicio. Esos son los asiáticos para los egipcios. Cualquier persona de de ese lugar, ¿eh? Perdón que me haya regresado tanto. Este, así que esta tumba en su interior decorada de esa manera nos muestra algo de la realidad de aquella época, que llega este grupo de asiáticos y podemos observar, ¿verdad? Menciona 37, o sea, no aparecen ahí 37 personas o 37 adultos, hay adultos y niños, pero van encabezados por una persona que se inclina y presenta un animal, una persona con gorra, pero se distinguen, ¿verdad? Por su vestimenta, su apariencia. Hay hombres, hay mujeres, hay bestias de carga, en este caso algunos asnos, y hay otro tipo de animales. Pero eso nos da una idea de que el flujo migratorio del Levante hacia Egipto era conocido, era usual, era ordinario. Simplemente una de tantas evidencias arqueológicas que hay, pero esta en particular es muy interesante y muy relevante, es casi contemporánea al tiempo de Abraham, y quizá así se vio Abraham, quizá así era Abraham, con esa apariencia, y quizá así también iba Sara con esa apariencia, y quizá también así llevaban otras personas, entre ellos Lot, y las bestias de carga que llevaban, ¿no? Quizá así eran ellos. ¿No? Esa es una. Otra evidencia epigráfica, es decir, algunas inscripciones que después se han traducido. Simplemente leo la primera parte, que dice así: pero esto debería decirse al arquero o forastero o el miserable asiático, otra vez el término asiático, ¿verdad? El que emigra de aquel lugar. Es desdichado debido al lugar donde se encuentra, corto de agua, escaso de bosque, sus caminos son muchos y dolorosos debido a las montañas. Sí, de alguna manera está refiriendo al terreno rugoso en el que vivían ellos, ¿no? En contraste con la planicie regada de Egipto alrededor del Nilo, ¿no? No tenían esas montañas enormes, el Nilo irrigaba toda esa región. Él no mora en un solo lugar, la comida impulsa sus piernas, es decir, tienen que moverse, ¿verdad? Tienen que ir a salir a buscar la comida, a diferencia de Egipto. Esa irrigación les facilita, hace más cómoda la vida. Pelea desde el templo de oros, no conquista, no es conquistado, no anuncia el día de combate, como un ladrón que sorprende a su grupo, etcétera. Pero hablan de los asiáticos, es decir, es común referirse a ellos. Si no sé si han llegado a escuchar la historia de Sinungeva.
muy parecida a la de Moisés, a un Egipto que de alguna manera, un egipcio, perdón, que de alguna manera huye y nos narran sus peripecias, aventuras, digamos, y cómo eventualmente regresa. Pero él nos cuenta también cómo de este tráfico humano, del Levante hacia Egipto y de Egipto hacia Levante. Entonces, el que Abraham tomara la decisión, si fue así, ¿no? El texto no lo precisa, de ir hacia Egipto, bueno, podría decirse, ¿verdad? Todo el mundo hacía eso, por ponerlo así, ¿no? Era muy común eso, era muy común. Pues, algo pasa aquí, hay que ir a Egipto, hay que ir a Egipto. Sí, esa es una posibilidad. Y de hecho, observa esta persona, esta revisión de evidencia epigráfica y arqueológica claramente demuestra que Egipto fue frecuentada por personas del Levante, especialmente como resultado de problemas climáticos que resultaron de sequías, como el informe Mericare desde finales del antiguo reino egipcio, eso es año 2190 a.C., un poquito antes de Abraham, hasta el segundo periodo intermedio, 1786 al 1550 a.C. Incluso durante el periodo imperial, que va del 1550 al 1069, hay registros de hambrunas y sequías impulsando o moviendo a gentes de Canaán y Sinaí a Egipto en busca de alivio. Entonces era un fenómeno frecuente, recurrente, está documentado, hay evidencia que se ha recuperado, y entonces nos muestra gente yendo del Levante hacia Egipto debido a las sequías que por lo tanto provocan estas hambrunas, ¿no? Estas hambrunas, y desde luego el texto bíblico, tan solo el libro de Génesis registra varias de ellas, ¿verdad? La historia de José se da precisamente por ella, ¿verdad? ¿Cómo llegan los hijos de Israel? Pues debido a una hambruna, entre otras. Bueno, ahora, ¿hasta qué parte de Egipto fue Abraham? Eh, 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 Observa nuevamente el profesor Kitchen, dice como Génesis 12:18, perdón, lo indica, el rey mismo reprendió y despidió a Abraham desde su palacio. No hay razón alguna para imaginar que todo esto ocurrió en la capital, Memphis, casi 100 millas al sur del delta noreste, pues desde la duodécima a decimoquinta dinastías, esto es desde los años 1970 a 1540 a.C., los reyes egipcios tuvieron una residencia en el delta oriental en Rowati, ruinas en Esbet Rushdi, cerca de Avaris o Tel el Daba, centro del dios Set, que eventualmente los gobernantes hicsos, decimoquinta dinastía, utilizaron como su base delta oriental. En otras palabras, en vez de ir hasta, es decir, se va Abraham desde esta zona, ¿ah? En vez de ir hasta Memphis, llega más bien a esta zona, posiblemente aquí es donde está el Dabar, ¿no? Y donde los faraones en ese tiempo tenían una residencia, ¿no? No tuvo que descender más allá. Hasta ahí presumiblemente llegó Abraham, de acuerdo a la evidencia disponible. Bueno, ese es el punto. Abraham quizá toma la decisión de ir a Egipto, ¿no? Se aleja de la tierra prometida. Ese es un aspecto de la decisión. Continuamos con el texto. Esa decisión también pone en riesgo la descendencia, porque Dios les llama o promete que a través de ellos habrá descendencia. Así que cuando se acerca a Egipto, él se plantea esta pregunta. Lo interesante es que no se plantea esto a Abraham cuando está en Ur, ni cuando está en Harán, pero cuando van a Egipto, ni siquiera cuando van a Canaán. Pero cuando va a Egipto, Abraham se plantea esta pregunta, ¿no? Dice, mira, yo sé que una mujer de hermosa apariencia, tú eres, le dice a su esposa, ¿no? Y ocurrirá cuando te vean los egipcios, y dirán, mujer de él, esta es, y me matarán violentamente, ¿no? Aquí Abraham usa ese término que aparece en Génesis 4, ¿no? O sea, el Génesis 4 es el término con que se describe la acción de Caín a Abel, ¿no? Le mata violentamente, lo asesina, ¿no? Le da varios golpes mortales, varias heridas mortales, y ese es el temor de Abraham por alguna razón, ¿no? Ese temor no lo mostró ni en Ur, ni en Harán, ni en Canaán, pero sí asoma ese temor
cuando van a Egipto, están por entrar a Egipto y por alguna razón asoma este temor. Van a ver que tú eres una mujer hermosa y entonces me van a matar violentamente a mí, ¿eh? Y a ti te dejarán vivir. Así que, ¿cuál es la solución de Abraham? Le propone a ella, pues di que eres mi hermana. Y en un sentido tenía razón. Si se lee Génesis 20:12, nuevamente ahí Abraham explica que Sara es hija de su padre Terah, aunque es hija de otra madre, ¿no? Pero entonces, en un sentido, Sara era su media hermana y quiere presentar así. Entonces vas a decir que eres mi hermana y así no me van a matar, no me van a matar. Eh, Hasta ahí parece el cálculo de Abraham, ¿no? ¿Por qué? Pero la pregunta es esa, ¿por qué asoma esa preocupación, por decirlo menos, si no es que temor o miedo, ¿no? Hasta entonces, no antes, ¿no? No dijo eso, no le preocupó cuando fue a Canaán ese aspecto por alguna razón. Por otra parte, quiero decir, esa expresión de hermosa apariencia ocurre varias veces en el texto bíblico y se aplica tanto a hombres como mujeres como a animales, ¿no? Por ejemplo, otra vez se habla de Rachel y se dice así, de hermosa apariencia. Se habla de Joseph y se dice de él de hermosa apariencia en Génesis 39:6. Se habla en el sueño que tiene el faraón y que José le interpreta. Del río emergen estas 7 vacas, perdón, y se nos describe a ellas como robustas, quizá gordas, pero también de hermosa apariencia. ¿Cómo entender eso, en una vaca? Ese es un desafío. Pero a veces decimos, ¿no? ¿Qué animal tan bello, hermoso? ¿Y qué es lo bello, hermoso en un animal? No, no lo sé, cada quien podrá decir, ¿ah? Su porte, su apariencia, no lo sé, pero bueno, solo saber cómo se está usando el término, ¿ah? Se aplica esa expresión también para David. A David se le califica así de hermosa apariencia y también a la hija de Absalom, ¿no? O sea, la nieta de David, Tamar. De Tamar también se dice de hermosa apariencia, solo por mencionar todos ellos. Ahora, el denominador común en todos ellos, en todas las personas a las que se le aplica esa apariencia, es que el texto da a entender que están en esa etapa en la vida en que se puede decir son jóvenes, ¿no? Rachel, Joseph, David, Tamar, ¿no? De las vacas, pues bueno, no sé, pero se aplica la misma expresión, ¿no? ¿Ah? Entonces, en esa etapa en la vida en que están en su apogeo, quizá, ¿no? En su apogeo, por así decirlo, el detalle es que si uno hace los cálculos, el texto, ¿ah? Vimos la semana pasada que Abraham tenía 75 años cuando sale de Harán, cuando atiende ese llamado del Señor, ¿no? Y después vamos a ver que él le llevaba alrededor de 10 años, quizá no más de 15, a Sara. Entonces Sara anda en sus quizás 65 o 60 años y a ella se le aplica esta expresión de hermosa apariencia, ¿eh? Entonces, bueno, el texto nos deja eso, ¿eh? Pero ahí está, se aplica. Bueno, esta es la preocupación. En parte su preocupación era ah, ah, ¿cómo decirla? Era justificada por los usos o costumbres de la época, especialmente de los faraones egipcios. Bueno, el texto nos dice que en efecto eso pasa. Llegan a Egipto y lo que hacen los egipcios, es decir, ven los egipcios a la mujer, pues extremadamente o muy hermosa edad. Evidentemente, ella no tiene que hacer nada, simplemente ella solo atrae la atención, simplemente, como vimos en esa procesión, ¿verdad? Simplemente ella atrae la atención y vieron a ella los representantes del faraón y la alabaron ante el faraón, ¿no? O sea, los servicios de inteligencia, por llamarle así, ¿no? Pasan la información al faraón, el faraón escuchó el informe, el reporte y la llevan al palacio del faraón, a la casa del faraón o muy probablemente al harén del faraón. De hecho, eso es lo que ocurría. Las preferencias de los reyes egipcios.
Dice nuevamente el pastor Kitchen, detalles íntimos de la vida de los harenes de los faraones, desde luego, no están usualmente disponibles a nosotros. Pero los faraones estaban contentos de incluir a jóvenes extranjeras, sean princesas o de otra índole, en sus harenes. ¿Sí? En el reino intermedio temprano, alrededor del año 2000 antes de Cristo, Mentuhotep, el segundo, perdón, incorporó la sepultura de 6 mujeres jóvenes de su harén en su templo memorial en Deir el-Barim, en Tebes occidental. De estas dos, como lo evidencia la piel oscura en las pinturas de la tumba y un cráneo, fueron de origen nubio, no egipcio. En los días imperiales del nuevo reino, los faraones continuaron adquiriendo mujeres jóvenes elegibles como esposas adicionales o incluso para ser las reinas principales. Tenemos el tesoro mortuorio de 3 muchachas sirias bajo Tutmosis el tercero, que reinó de 1479 a 1425. Amenofis el tercero y Amenofis el cuarto se casaron con mujeres del estado de Mitanni en el norte de Siria, así como de Babilonia, y otras princesas, como posteriormente hizo Ramsés el segundo. En otras palabras, hay evidencia arqueológica, epigráfica y de otra índole, donde esta era la constante, ¿no? El faraón, el rey de Egipto en turno, tenía su esposa principal y después tenía otras esposas secundarias, ¿no? Tenía su harén, ¿no? Y en ese harén incorporaban mujeres extranjeras, no solo egipcias, mujeres extranjeras. Esa es la evidencia arqueológica a lo paso del tiempo. Probablemente es una de las razones que haya explique este temor que asoma a Abraham, ¿no? Esa es una posibilidad. Y por cierto, ahí vemos este mapa, el lugar de Dai al-Bari, y allí en ese lugar está, por ejemplo, esta templo mortuario, y allí es donde se recuperaron, bueno, aquí es de donde nos habla el texto, perdón, de dos, dice aquí, um, en Der al-Bari en Tebes, dos, había 6 mujeres jóvenes en el harén, en este templo mortuario. Dos de ellas, dice, como lo evidencia la piel oscura en la piel de las pinturas de la tumba y en el cráneo, fueron de origen nubio, no egipcio. ¿Ah? Y bueno, ahí es donde está este lugar, Dair al-Bari, y ahí es donde se encuentra este templo mortuario, ¿verdad? Que se ha recuperado, excavado, y al interior hay estas pinturas. Sí, perdón, Max, querías que... Quería comentar que Ajá. esa tumba es de la reina Hatshepsut. Ya, ella era la... Ajá, bueno, ahí está. Gracias, gracias, Max. Entonces, ella era la esposa, la principal, ¿va? Y después hay estas mujeres secundarias, o sea, que son parte del área. Ese es un aspecto. Gracias, Max. El otro, por ejemplo, persona publicó en 1948 este libro que habla de los tesoros de 3 princesas egipcias. Y comenta el autor de este libro es una descripción de la joyería y un número de otros objetos, ahora en exhibición en el Museo Metropolitano de Nueva York, que fueron encontrados por árabes modernos en la tumba de 3 de las esposas menores del faraón Tutmose el tercero. ¿Ah? Y vean el nombre, Tutmose. 1479 a 1425, en los canopes, en los escarabajos de corazón. Los canopes eran estas vasijas en las que se vertían, digamos, ¿cómo decirlo?, las vísceras o los órganos para el proceso de momificación, ¿verdad? Se extraían los órganos y ahí los depositaban, perdón, por esto quiere decir canopes, en los escarabajos de corazón y en los canistros de plata que se hallaron sepultadas con ellas. Cada una de ellas es llamada esposa del rey, pero en ningún caso el título es acompañado por el adjetivo gran,
que era el estilo de las principales consortes o esposas de la realeza. Los nombres de estas tres mujeres fueron Menhet, Menwi y Merti, escritos con escritura silábica comúnmente empleada para palabras foráneas, y puesto que tales nombres tienen un tono singularmente extranjero, quizá ellas fueron hijas de los jefes de tribus sirias dadas en matrimonio al rey egipcio, pero ocupando solo lugares secundarios en su harem, ¿no? En su harem. Y entonces, aquí está uno de los artefactos, ¿eh? Donde ahí aparece el nombre, como dice, el nombre de este corresponde a Merti, a la princesa Merti, y repito, en esas vasijas, presumiblemente, perdonen que digas, ¿no? Se vertieron los órganos que se extraen de ellas cuando se momifica a la persona, ¿no? Pero ahí y lleva la inscripción, ¿verdad? Esposa del rey, del faraón en este caso. Entonces, la evidencia arqueológica, epigráfica, entre otras pinturas, muestran que eso, los usos, los costumbres de la época es que los faraones, en turno, cada faraón tenía su harem, ¿verdad? Y en su harem incorporaba mujeres extranjeras, mujeres jóvenes, seguramente mujeres hermosas, ¿eh? Mujeres hermosas. Así que, ah, este, ¿qué pasó con Sara? Bueno, ahorita volvemos a ese punto. Pero hay que hacer esta precisión, ¿verdad? El harén egipcio era una distorsión y negación de la bendición original. Recordemos, Génesis 1, 26, 28, tiene al ser humano en su modalidad hombre y mujer, y tienen ellos, hombre y mujer, esta vocación conjunta, ¿eh? Pero es hombre y una mujer. Y eso lo enfatiza particularmente Génesis 2, como leemos en 2:24. Va hacia ello, dejará el hombre a su padre y a su madre, se adherirá, se enganchará, se pegará, se aferrará a su mujer y serán por una carne, ¿no? Entonces, el hecho de aferrirse, adherarse, pegarse y constituir una sola entidad, ¿eh? Eso excluye otras posibilidades, ¿eh? De ahí que se lea, este es el texto, el matrimonio es monógamo, ¿no? Es un solo matrimonio, es heterosexual y monógamo, ¿no? Por lo tanto, exclusivo, ¿eh? Y entonces vemos cómo el texto nos informa de las distorsiones alrededor, ¿verdad? De las distorsiones culturales que se introducen. Decíamos, una de ellas es la relación asimétrica que se introduce en Génesis 3. Después en Génesis 4 vimos cómo Lamec introduce esta forma de la poligamia. Él tenía dos esposas, ¿eh? Y después cómo esto se vuelve una tendencia. Y ahora Abraham en Egipto nos muestra estos usos culturales de la época, ¿verdad? Como el harén es una negación, es una distorsión y a la vez negación de esta bendición original para el ser humano en su modalidad hombre y mujer. El matrimonio es monógamo, hombre y mujer, exclusivo, ¿no? No admite esas variantes, esas distorsiones, como nos las presenta nuestra cultura, la cultura egipcia en aquella época, hay que decirlo implícitamente, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿No? Bueno, quizá ocurre algo inesperado para Abraham, por lo menos, ¿no? Él esperaba, él tenía miedo, y resulta que en Egipto, pues le está yendo muy bien. Dice el texto, para Abraham le causó hacerle bien, o se puede refrasear eso, le resultó bien, ¿no? Debido a ella, ¿no? Es decir, todo el ingreso financiero de Abraham viene a consecuencia de Sara. Abraham recibe por ella rebaño, ganado, bestias de carga, esclavos, esclavas jóvenes, asnas, camellos. ¿Cuánto es eso si lo cuantificáramos, no? Pero todo eso lo recibe por consecuencia de Sarai. Esa es quizá la paradoja, la ironía en la historia, ¿no? El ingreso financiero, en un sentido, lo aporta Sarai. Y Abraham recibe ese beneficio económico. Um, eh, Debe decirse que, por ejemplo, más adelante veremos en Génesis 24, el hermano de Rebeca, Labán, cuando llega digamos, el representante interesado por Rebeca, entre otras también lleva regalos al hermano de Rebeca, da al hermano de Rebeca, también a la familia, debe decirse, ¿no?
habíamos visto el término esclavos en 9:25, 26, 27, cuando se refiere esa maldición de Noah a su hijo Canaán, ¿no? Entre otras. Y el término de esclavas jóvenes nos lo vamos a encontrar en Génesis 16, y es justamente, quizá, una de estas esclavas jóvenes que dan a Abraham, que es egipcia, y se llama Agar, ¿no? Se llama Agar. Entonces, es posible que una de esas personas que recibe pago por Sarai es esa esclava egipcia joven. Se usa el mismo término, se dice que es egipcia y su nombre es Agar, ¿no? Y figura en Génesis 6 y la volveremos a ver. Bueno, parece que va bien, ¿verdad? O sea, después de todo, no estuvo tan mal ir a Egipto, ¿no? Parece que todo va bien, pero ¿realmente está yendo bien? Esa es la pregunta. Bueno, solo esto, nuevamente muestro esta figura, ¿verdad? O sea, aquí vemos este, hombres, mujeres, bestias de carga, y así posiblemente ya se veía Abraham, ¿verdad? Ya con más personas a su cargo, ¿verdad? Esclavos, esclavas, mano de obra tenía ya ganado, es decir, con ese rebaño, con ese ganado, pues productos lácteos, podía sobrellevar la hambruna, ¿no? Tenía gente que le apoyaba, bestias de carga, hasta camellos incluso, ¿no? Algo inusual en la época, es decir, existían desde entonces, antes del tiempo de él, posteriormente, pero no eran animales tan, tan comunes, digamos, como asnos, entre otros. O sea, pareciera que estaba yendo bien, pareciera que la decisión fue buena, pero nos dice el texto que en realidad no fue así. 12:17, y golpeó Yahvé al faraón con grandes plagas y a la casa o palacio de él. ¿Por qué? Dice, debido a la palabra de Sara, mujer de Abraham. No sé cómo traduzca la traducción que usted frecuenta, la que se usa con frecuencia, este versículo 17. No sé si dice, cómo se refiere pero a lo mejor no dice a la palabra de Sara. Yo estoy traduciendo literalmente esa expresión, ¿no? Bueno, ahorita vengo a ese punto. Lo primero que quiero decir es, el verbo que aquí aparece como golpear es un verbo que enfatiza la acción de tocar, ¿no? Esa es una modalidad verbal en hebreo, ¿no? Del modo kal, como se dice, pasa al modo piel, que indica intensificar la acción, ¿verdad? Entonces, ya ese verbo había figurado en Génesis 3, donde habla del fruto, de tomar el fruto que nos dice, Dios nos dijo que no tocáramos, ¿no? No comiéramos ni tocáramos el fruto, le dice la mujer a la serpiente. Bueno, aquí habla de que Dios golpea al faraón y usa el término, introduce por primera vez el término plagas, ¿no? Y es justamente ese término el que se usa en Éxodo 11:1, justamente cuando la ve Dios golpea no solo al faraón, sino a toda la sociedad egipcia con esa última gran plaga, ¿no? Que es cuando muere el primogénito de todos los egipcios y de los animales, ¿no? La última gran plaga. Bueno, solo anticipa algo de eso, ¿no? Pero ahora sí, quiero ver, ¿por qué? ¿Por qué actúa el Señor así? Dice así el texto, debido a la palabra de Sarai. ¿Cómo entender esta expresión, ¿no? En otras palabras, ¿qué le pasó a Sara? Ya vimos cómo le está yendo bien a Abraham. Abraham está allí en su tienda de campaña, le está yendo muy bien, pero Abraham está solo. No está Sara ahí a él. Sara está en el harén del faraón egipcio. Esa es la realidad. Sara está en el harén egipcio y Abraham está por ahí, ¿eh? Con su tienda de campaña y con toda esta riqueza que ha acumulado. ¿Qué le pasó a Sara? Bueno, esa expresión, esa construcción gramatical en hebreo al-debar, que se traduce en base a, debido a o sobre la palabra
literalmente, la palabra de. Esa expresión ocurre 4 veces en el texto de Génesis: 12, 17, 20, 11, 20, 18 y 43, 18. Y en el resto del Antiguo Testamento, esa construcción gramatical aparece 17 veces con una variedad de connotaciones, incluidas las sexuales. Por ejemplo, Éxodo 8:8, Números 17:14, 25:18, etcétera. Y la última referencia que aparece en Primera de Crónicas 10:13, literalmente dice así: debido a la palabra de Yahvé. Y si ustedes verifican sus versiones, probablemente Primera de Crónicas 10:13 sí traduce debido a la palabra de Yahvé. Ahí sí hacen una traducción literal. La pregunta es, ¿por qué no hacen esa misma traducción en este texto de Génesis 12:17? ¿No? Como yo planteo. Pero repito, esa expresión al-debar, el contexto marca la pauta de cómo traducirla, cómo entenderla, pero en algunos casos implica alguna connotación sexual, es decir, algo pasa en términos sexuales, hay una relación, pero además siempre tiene una connotación. Cuando es sexual, es algo negativo, algo que no es apropiado, que no es justo, que no es incorrecto. Por ejemplo, en números 25, 18, hace un recuento de ese episodio. Quizá recuerden, ya pasa el tiempo, los hijos de Israel han salido de Egipto, llegan a un lugar y hay alguien que tiene preocupación por este pueblo y manda llamar digamos, a una suerte de profeta. Llama el rey Balac, manda llamar a Balac: quiero que me maldigas a este pueblo. Y no lo maldice, más bien le maldice, pero después como que le insinúa: ¿sabes cómo sí le puedes afectar? Y se da esta situación donde el pueblo de Israel tiene relaciones sexuales con las mujeres de esa zona, de esa región, ¿no? Y eso trae un problema serio al interior del pueblo de Israel. Hay una plaga, de hecho, hay mortandad, y en medio de esa mortandad, los líderes, Moisés, Aarón y otros sacerdotes, compungidos, están afligidos, dolidos de todo lo que está ocurriendo. Y en medio de ese dolor entra una pareja, un israelita y una mujer no israelita, y entran a su tienda de campaña y presumiblemente tienen relaciones sexuales ahí en medio de ello. Y entonces se enardece, se llena de celos, en el sentido ritual. El sacerdote Phineas, ese es el término, toma una lanza, entra a esa tienda de campaña y traspasa con la lanza a la pareja. Y Dios en ese momento para esa mortandad, esa plaga, y Dios vindica ese acto de lealtad a él, ¿no? De lealtad a él por parte del sacerdote. Y es número 25, 18, que hace ese recuento, ¿no? Y dice: debido a la palabra de, y menciona el nombre de esta mujer no israelita. Así se podría traducir, ¿no? Pero solo dicen algunas versiones: debido al, no sé, al asunto, debido al affair, dicen en otras traducciones, ¿no? Pero tiene esa connotación sexual, solo quiero decir, pero es negativa. O por ejemplo, en Deuteronomio habla de esta pareja, una pareja que traen y que la traen a juicio, y en parte es porque hubo relaciones sexuales entre ellas, pero hubo un abuso sexual más bien, y lamentablemente la visión es que si la mujer no alzó, o sea, debido a la palabra, debido a la palabra de ella, si no alzó la voz, no pidió ayuda, entonces también tiene, digamos, cierta culpa en eso. Eso es lo que da a entender el texto. Pero tiene esas connotaciones. La pregunta es entonces: ¿cómo entender esta frase? ¿La asumimos literal debido a la palabra de Yahvé, como se traduce en 1 Crónicas 10:13, debido perdón, a la palabra esa? Y si es así, entonces, debido a la palabra, ¿qué quiere decir? Debido a que quizá Sara quizá oró, quizá invocó el nombre del Señor en medio de ella. Ella estaba en el harén, ¿no? Y allí en el harén, pues está marginada, está relegada, está confinada, está sujeto a las reglas, normas que se imponen, y quizá en un sentido esclavizada, ¿no? Y clama al Señor, y el Señor responde, y algo le pasa al faraón y a su casa, ¿no?
Y es tal el impacto de eso, lo que le pasa al faraón, que confronta a Abraham. De alguna manera sabe que esto está vinculado con ello, ¿eh? Esa es una posibilidad. O la otra es debido a la palabra de Sarai, y si tiene esa connotación sexual, quizá el faraón hizo algo con Sarai en términos sexuales. Estaba en su harem. ¿Eh? Y quizá también por eso el Señor, debido a ello, interviene, ¿verdad? Repito, el texto así está. ¿Cómo lo traducimos? Bueno, hay todos esos usos de la expresión, ¿ah? Y en varios casos tiene esas connotaciones sexuales. ¿Le pasó algo en términos sexuales a Sarai o no? El texto no lo dice. Es una posibilidad histórica, debo decirlo. Estaba en el harén del faraón. Estaba, eso sí, hay evidencia arqueológica de que esos eran los usos y costumbres, ¿verdad? Entonces, la pregunta es esta, si eso fue, ¿Abraham estuvo dispuesto a hacer eso, a permitir eso? ¿Sabía del riesgo? Ese era el temor. O sea, ¿valió la pena ir a Egipto entonces simplemente y todo lo que implica? Bueno, haya sido eso, no haya sido eso, el texto no lo elucida, no lo clarifica, no lo aclara, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el Señor interviene. Eso no estuvo bien. Por una u otra razón, no estuvo bien, interviene, ¿verdad? Interviene. Y por otra parte, esto en pequeña escala, ¿verdad? En, en unos bocetos muy básicos nos presenta la gran historia del pueblo de Israel, ¿verdad? La anticipa. ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? Hay una hambruna, bajan a Egipto y se quedan en Egipto. Y en Egipto, al paso del tiempo, son esclavizados y tal es la opresión egipcia que claman al Señor y el Señor escucha el clamor, el Señor viene, interviene con plagas y los libera, ¿verdad? Y es el mismo faraón que tiene que decir al pueblo, vete. Le dice a Moisés y a los suyos, ¿verdad? Porque esa fue la última plaga, falleció el hijo del rey, ¿verdad? Y los hijos de los demás, y les dicen, váyanse, ¿verdad? Porque si no vamos a morir todos, ¿verdad? Y los echan, por así decirlo, ¿verdad? Y en esencia esta es la historia de Sara, ¿verdad? Sara, la historia de Sara allí en Egipto anticipa lo que después va a ser la historia del pueblo de Israel siglos después, ¿no? Entonces, tenemos todos esos referentes. ¿Cómo entender esa expresión de la palabra de Sarai? De una u otra manera apunta que a Sarai no le estaba yendo nada bien, ¿no? Abraham sí, Abraham tenía esas posiciones, esas riquezas, estaba en su tienda, estaba disfrutando, pero Sarai no. Lo que haya sido, confinada, relegada allí en el harén, o incluso, quizá, y esa es una posibilidad histórica más, ¿no? Quizá un trato sexual por parte del faraón, como haya sido, no le estaba yendo nada bien a Sarai, y de ahí que el Señor interviene. ¿Sí? Así que ese era un punto a destacar, al faraón. Bueno, por otra parte, además de todo eso, el lenguaje, es interesante el lenguaje que utiliza el faraón. Llama a Abraham y dijo, ¿qué es esto que has hecho a mí? La expresión llamó y dijo ocurre en Génesis 3:9. Algo hace esa pareja y Yahvé Dios los llama, ¿no? Y llamó y dijo, ¿qué es esto que has hecho a mí? Esa frase ocurre también en Génesis 3:13. ¿Qué dice Yahvé Dios al hombre? ¿Qué es esto que has hecho? ¿Ah? Y el hombre dice, comí del fruto. ¿Ah? Comiste del fruto del que te dije no comienzas. Ese es un eco de Génesis 3, ¿verdad? Dice, ¿por qué no informaste a mí que mujer tuya es? Y me daba cuenta ese verbo, ¿por qué no informaste? O sea, aparece esa frase, bueno, ese verbo en Génesis 3:11. Entonces hay ecos de ese episodio que algo ocurre, algo pasa en el jardín con esta pareja. Y otra vez, ya ve, Dios tiene que estar ahí y indagar y eventualmente emitir un juicio, ¿no? Bueno, a 12:20, y ordenó, requirió sobre él el faraón hombres, o mejor dicho, quizás escoltas, y enviaron o echaron a él, a la mujer de él, y el texto dice así, y a todo lo que a él, ¿no? Y uno puede hacer todo lo que dieron a él, quizá hay esa laguna gramatical, solo gramatical en el texto, ¿no?
Pero otra vez, el verbo echaron es justamente el que aparece en Génesis 3:23. ¿No? Yahvé Dios echa del jardín al hombre y a la mujer. ¿No? Entonces hay esos ecos al pasado y esos destellos del porvenir, de lo que se le da la historia del pueblo, ¿verdad? Cuando va a Egipto y sufre y padece y clama al Señor, y el Señor interviene de una manera extraordinaria con estas plagas, al punto tal que el faraón tiene que decir, váyanse, váyanse, ¿no? Váyanse. Bueno, debe decirse que en la historia de Sinué, él llega a mencionar que cuando amaneció muy temprano, vinieron a recogerme 10 hombres, vinieron y 10 hombres fueron a escoltarme al palacio. ¿No? No era inusual que el rey emitiera una orden a guardias y que escoltaran a alguien, ya sea hacia su presencia o fuera de su presencia. Hay evidencia histórica para ello, ¿no? Para ello, pero lo confronta el faraón. Bueno, y decía yo, ¿verdad? Estos destellos del porvenir, eventualmente los descendientes de Abraham y Sara vendrán a Egipto debido a una hambruna como ellos, sí, como ellos, y se establecerán ahí, serán oprimidos por el líder en la sociedad egipcia, como Sara en el harén, clamarán a Yahvé Dios, eso dice Éxodo 2:23, y a la manera de la palabra de Sara, y Dios los golpeará con plagas al faraón y los egipcios, y les pedirán a los hijos de Israel que se vayan, ¿verdad? Allí tenemos, ¿verdad? En ciernes la historia posterior del pueblo de Israel. ¿Eh? Lo que le pasa a Sara en ciernes es la historia del pueblo de Israel posterior. Bueno, en conclusión, hermanos, la pareja que ha recibido el llamado del Señor y comenzaron a entender, enfrenta ahora el desafío en la tierra prometida de la hambruna. ¿No? Ante tal desafío, Abraham parece tomar la iniciativa de emigrar a Egipto, lo cual era usual en la época, ya vimos, la inmigración era común, ¿verdad? Pero Abraham teme por su vida debido a las prácticas de los faraones de inclinarse por mujeres hermosas extranjeras. Abraham se hace pasar por hermano de Sara, en realidad era su medio hermano, movimiento que temporalmente resulta muy benéfico en términos económicos, a costa de que Sara es confinada en el harén del faraón. Sara clama al Señor, la palabra de Sara, ¿no? Literalmente, es una traducción literal de la expresión en hebreo 12:17. Y Yahvé golpea al faraón y en su casa con plagas debido a las cuales les echa de Egipto de vuelta a la tierra de la promesa. ¿No? Y se retoma otra vez la posibilidad de la descendencia, ¿no? De parte de la promesa. ¿Qué implicaciones nos presenta este texto hoy? Bueno, estas son algunas, hermanos, ¿no? Ante un desafío, sea económico, sea familiar, sea natural, sea de salud, sea de otra índole, ¿permanecemos fiel al llamado del Señor Jesús para nuestras vidas o optamos por descender a la abundancia de Egipto? Con sus consecuentes riesgos, debe decirse. ¿No? Quizá a lo mejor esa es nuestra relación instintiva, natural. ¿No? Hay un desafío y pues vámonos a Egipto, ¿no? A nuestro Egipto. ¿Cuál es nuestro Egipto hoy día? Allí seguro que sí, sí podemos tener eso que hoy nos presenta este desafío. Otra posibilidad, hemos afectado o hemos lastimado a alguien, a un cónyuge, a un prometido o prometida, a un hermano o hermana en la fe, a una comunidad de fe ante nuestra respuesta al desafío que enfrentamos y que exhibe una distancia y falta de confianza en el Señor. De hecho, es sorprendente que en el texto Abraham no replica, no responde. ¿No? A través del faraón, él acepta la reprensión. ¿No? Abraham no replicó, ¿no? No dijo nada. Yo, y no, se fueron. ¿No? Es extraordinario el silencio de Abraham en esa parte final. Estamos dispuestos a rectificar, a volver al Señor y pedir perdón por ello, o sea, tomar una decisión que lastima a alguien. ¿No? Abraham tomó una decisión probablemente que lastimó a Sara. ¿No? Saber que a pesar de nuestra falta de fe en el Señor, saber que a pesar de nuestra falta de fe, el Señor lleva a cabo sus planes, nos mueve a la gratitud, adoración y arrepentimiento. Es decir, la decisión de Abraham puso en riesgo la promesa de la tierra, la promesa de la descendencia, y aún a pesar de todo eso, el Señor hace algo extraordinario,
para que sus planes y propósitos continúen a pesar de nosotros, ¿no? Y eso es algo pero sumamente alentador, ¿no? Que a pesar de nosotros, a pesar a veces de nuestras decisiones tan absurdas, tan quizá egoístas, tan faltas de fe, el Señor continúa, ¿no? Continúa en nosotros y a través de nosotros. Bueno, gracias por su atención, hermanos.